Imagínate, crees que controlas tu vida, tu futuro, tus emociones. ¿Y si todo eso es solo un espejismo? En este vídeo vas a descubrir cómo esa ilusión del control te ata al sufrimiento, cómo el budismo nos enseña a soltar sin rendirnos, y cómo podemos vivir con libertad y paz. Prepárate para cuestionarlo todo, comprender qué podemos realmente hacer, y transformar nuestra relación con la incertidumbre. La naturaleza del control. ¿Qué creemos controlar? Desde que nacemos nos enseñan que controlar es sinónimo de seguridad. Aprendemos a planificar, a organizar, a prever. Creemos que controlamos nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestro futuro. Incluso llegamos a convencernos de que podemos moldear a las personas de nuestro alrededor para que se adapten a lo que deseamos. Esta sensación de control nos da la falsa impresión de que la vida es predecible y que, si hacemos lo correcto, todo saldrá como esperamos. Pero si observamos con detenimiento, descubrimos algo muy distinto. Pensamos que controlamos nuestro cuerpo, pero basta con un resfriado, una caída o una enfermedad inesperada para darnos cuenta de que no es así. Creemos que controlamos nuestras emociones, pero un comentario, una pérdida o incluso un recuerdo puede cambiar nuestro estado interior sin que lo decidamos. Nos convencemos de que controlamos nuestras relaciones, pero el otro siempre tiene su propio camino y su propia libertad, y eso escapa a cualquier plan que queramos imponer. El budismo plantea que esta sensación de control es en realidad una ilusión que nace de nuestro apego al yo. El ego se construye alrededor de la idea de ser dueño de todo lo que ocurre, pero la realidad es que la vida está compuesta por causas y condiciones interdependientes. Nada existe de manera aislada y nada se da por completo bajo nuestro dominio. El aire que respiramos, la comida que llega a nuestra mesa, la temperatura de la estación, todo depende de factores que van mucho más allá de nuestra voluntad. Esta ilusión del control nos lleva a una paradoja: cuanto más intentamos dominar la vida, más frustración sentimos al comprobar que los resultados no coinciden con lo que esperábamos. El deseo de control se convierte en una cárcel invisible, porque nos hace reaccionar con ira cuando las cosas se tuercen, con ansiedad cuando no sabemos qué pasará y con tristeza cuando la vida nos recuerda que no siempre se cumple lo que deseamos. Podemos pensar en ejemplos cotidianos. Cuando planeamos un viaje y algo se retrasa, aparece la impaciencia. Cuando organizamos una reunión y alguien no viene, sentimos enfado. Cuando imaginamos un futuro perfecto que no llega, surge la decepción. En todos estos casos, lo que nos hace sufrir no es tanto lo que ocurre, sino la distancia entre la ilusión de control que llevamos dentro y la realidad cambiante del mundo. El primer paso para comprender la ilusión del control es observar cómo se manifiesta en la vida diaria. Cada vez que sentimos frustración o ansiedad, podemos detenernos a pensar: ¿qué estoy intentando controlar aquí? Esa pregunta abre un espacio de lucidez. Descubrimos que no controlamos la llegada del autobús, ni las palabras de los demás, ni el rumbo de los acontecimientos. Solo podemos elegir cómo responder, y esa elección es lo único que de verdad nos pertenece. Así, el control que creemos tener se reduce a un ámbito muy limitado. Podemos decidir nuestra actitud, nuestra acción en el presente, pero no el desenlace de lo que ocurra después. Este reconocimiento, lejos de ser desalentador, abre la puerta a una mayor serenidad. Al dejar de pretender controlar lo incontrolable, dejamos de luchar contra la corriente y empezamos a fluir con la vida tal y como es. Impermanencia y el origen del yo controlador. Uno de los pilares del budismo es la impermanencia. Todo lo que surge está destinado a transformarse, a desaparecer, a cambiar. Nada permanece idéntico ni un solo instante. Las estaciones, el cuerpo, las relaciones, los pensamientos, todo fluye como un río que nunca deja de moverse. Sin embargo, nuestra mente tiende a resistirse a esta realidad y busca aferrarse a una idea fija de estabilidad. Ese rechazo a la impermanencia está en la raíz del deseo de control. Si la vida fuera estática, no necesitaríamos controlar nada, porque todo se mantendría como queremos. Pero como todo cambia, aparece la necesidad de sujetar, de fijar, de protegernos frente al paso del tiempo. De ahí nace el yo controlador, una construcción mental que pretende mantener las cosas estables aunque el mundo esté en constante transformación. El yo, en la visión budista,
no es una entidad sólida ni permanente. Es más bien un conjunto de procesos en movimiento, sensaciones, pensamientos, percepciones, recuerdos. Aún así, creamos la ficción de que existe un dueño dentro de nosotros, alguien que controla y decide, alguien que tiene las riendas de la vida. Ese personaje interno es el que sufre más cuando descubre que no puede detener lo inevitable. Observemos algunos ejemplos sencillos. Queremos que una relación dure para siempre, pero la otra persona cambia y nosotros también. Queremos mantenernos jóvenes, pero el cuerpo envejece y se desgasta. Queremos que nuestros logros sean eternos, pero con el tiempo se olvidan o dejan de tener importancia. Cada intento de retener lo transitorio refuerza la ilusión de que existe un yo capaz de imponerse sobre la impermanencia. En realidad, cuanto más tratamos de ignorar el cambio, más nos enfrentamos al sufrimiento. La pérdida, la vejez, la muerte y la incertidumbre se convierten en enemigos, cuando en verdad forman parte natural de la existencia. El yo controlador se aferra al deseo de permanencia, pero la vida misma se encarga de mostrarnos que nada se detiene. El budismo no plantea que debamos resignarnos con tristeza, sino que aprendamos a ver la impermanencia como maestra. Cada instante irrepetible puede ser vivido con atención plena si aceptamos que pasará. Cada encuentro puede ser más profundo si sabemos que no será eterno. Cada respiro, cada experiencia, se vuelve valiosa porque no durará para siempre. Al reconocer la impermanencia, el yo controlador empieza a debilitarse. Entendemos que no necesitamos mantenerlo todo bajo control para vivir en paz. En lugar de luchar contra el río de la vida, aprendemos a nadar en él, a adaptarnos a sus giros, a confiar en que el cambio no es un enemigo, sino el ritmo natural de la existencia. Este descubrimiento transforma nuestra relación con el mundo, dejamos de obsesionarnos por lo que escapa de nuestras manos y empezamos a prestar atención a lo que sí está presente, aquí y ahora. Y ese es el primer paso hacia la libertad interior. Moa, ilusión y delusión en el apego al control. En las enseñanzas budistas se habla de tres venenos fundamentales que nublan la mente y generan sufrimiento: la avidez, la aversión y la ignorancia. Esta última, conocida como Moa, es la raíz de la ilusión que nos hace ver el mundo de forma distorsionada. Y es precisamente esa ignorancia la que sostiene el deseo de control. Cuando actuamos bajo el influjo de Moa, confundimos lo impermanente con permanente, lo insatisfactorio con satisfactorio, lo carente de un yo fijo con algo sólido y estable. En otras palabras, nos engañamos creyendo que podemos mantener las cosas tal y como queremos, que podemos construir una vida libre de pérdidas y cambios, que hay un yo fuerte y dueño de todo. Esa es la gran delusión, un espejismo que nos atrapa y nos hace sufrir. El apego al control nace de esta ignorancia. Creemos que si organizamos todo a nuestro gusto, seremos felices para siempre. Pensamos que si conseguimos cierto estatus, una relación ideal o un plan perfecto, el dolor desaparecerá. Pero la realidad es otra, incluso cuando logramos lo que deseamos, el miedo a perderlo aparece de inmediato. Moa nos hace vivir atrapados entre la ansiedad por el futuro y la nostalgia por el pasado, incapaces de habitar plenamente el presente. Un ejemplo claro está en la obsesión moderna por planificar cada aspecto de la vida. Desde agendas saturadas hasta aplicaciones que miden cada paso, todo refleja la ilusión de control. Sin embargo, basta un imprevisto para que ese frágil orden se derrumbe. Moa nos hace pensar que la estabilidad absoluta es posible, cuando en realidad lo único estable es el cambio mismo. El budismo propone mirar de frente esa ilusión. No se trata de negar nuestra capacidad de actuar, sino de reconocer los límites de lo que podemos decidir. Podemos sembrar acciones, pero no controlamos todos los frutos que darán. Podemos preparar un viaje, pero no controlar el clima. Podemos cuidar un vínculo, pero no garantizar que dure para siempre. Al comprender esto, dejamos de vivir bajo el engaño de Moa y comenzamos a actuar con sabiduría. Liberarse del apego al control no significa caer en la pasividad. Más bien implica actuar desde la claridad de que todo es interdependiente. Cada acción tiene su importancia, pero no lo es todo. Hay una red infinita de causas y condiciones que siempre estarán fuera de nuestro alcance. Y eso, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en una fuente de humildad y gratitud.
Cuando soltamos la ilusión de control, descubrimos un alivio profundo. La vida deja de ser una batalla constante contra lo inevitable. Aprendemos a confiar en que, aunque no podamos controlarlo todo, sí podemos vivir despiertos, atentos y libres de la carga del autoengaño. Karma, acción y nuestra agencia límite. En el corazón del budismo encontramos la enseñanza del karma. Aunque muchas veces se interpreta como una especie de destino inamovible, el karma no es un castigo ni una fuerza misteriosa que decide por nosotros. Karma significa acción, y se refiere a cómo nuestros actos, palabras y pensamientos generan consecuencias. Es un recordatorio de que lo que hacemos tiene peso, pero también de que no tenemos un control absoluto sobre todo lo que sucede. Cada acción que realizamos siembra una semilla. Esa semilla puede germinar pronto, más adelante o incluso no hacerlo nunca, dependiendo de las condiciones. Aquí está la clave: podemos elegir qué sembramos, pero no controlar por completo cómo, cuándo o dónde crecerá. El deseo de control choca con esta realidad, porque queremos que nuestras acciones tengan un resultado inmediato y exacto. Pero el karma nos muestra que la vida se desarrolla en una red inmensa de causas interdependientes, mucho más amplia que nuestra voluntad. Pensemos en algo tan simple como plantar un árbol. Podemos preparar la tierra, regar y cuidar, pero no podemos controlar la lluvia, el sol ni las plagas. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Hacemos lo mejor posible en una relación, en un trabajo o en un proyecto personal, pero siempre hay factores externos que escapan de nuestras manos. El budismo invita a reconocer este límite de nuestra agencia. No somos marionetas del destino, pero tampoco dueños absolutos de todo lo que ocurre. El camino intermedio consiste en actuar con responsabilidad, sembrando acciones hábiles, sin caer en la ilusión de que podremos manejar todos los resultados. Así, soltamos la ansiedad de controlar lo incontrolable y nos centramos en lo que sí está en nuestras manos, nuestra intención y nuestra conducta. Este enfoque cambia nuestra manera de relacionarnos con la vida. Si creemos que todo depende de nosotros, cargamos con un peso insoportable, cualquier error o imprevisto se convierte en culpa o fracaso. En cambio, al comprender la enseñanza del karma, entendemos que hay un equilibrio. Somos responsables de nuestras acciones, pero no de todo lo que el universo entrelaza con ellas. Este reconocimiento trae consigo una libertad inesperada. Al aceptar que no controlamos todos los frutos, dejamos de obsesionarnos por el futuro y aprendemos a poner atención en el presente. La práctica budista nos anima a actuar con sabiduría y compasión, confiando en que esa semilla dará lo mejor de sí cuando las condiciones sean favorables. El límite de nuestra agencia no es una condena, sino una oportunidad para vivir con más ligereza. Al soltar el control absoluto, nos reconciliamos con la incertidumbre y cultivamos paciencia, humildad y apertura ante lo que la vida nos ofrece. Meditación y observación del impulso a controlar. La meditación ocupa un lugar central en el camino budista porque nos permite observar con claridad aquello que normalmente pasa desapercibido. Uno de los descubrimientos más reveladores de la práctica es darnos cuenta de cuántas veces surge en nosotros el impulso de controlar. No solo queremos que las cosas salgan a nuestra manera en el mundo exterior, también intentamos imponer un orden férreo en nuestra mente. Cuando nos sentamos en silencio, lo primero que suele aparecer es la incomodidad, pensamientos que no se detienen, emociones que cambian sin aviso, sensaciones físicas que nos distraen. El yo controlador quiere que la mente obedezca, que permanezca tranquila, que no aparezca lo que no deseamos. Y cuanto más intentamos imponer un control absoluto, más evidente se hace la imposibilidad de lograrlo. La meditación no busca reprimir ni forzar, sino observar. Con atención plena aprendemos a notar cómo surge un pensamiento y cómo se desvanece, cómo aparece una emoción y cómo cambia de forma natural. En lugar de intentar controlar el flujo mental, lo contemplamos tal y como es. Esta simple observación debilita la ilusión de que existe un yo que domina todo lo que ocurre en la conciencia. Un ejemplo muy común es la práctica de observar la respiración. Al principio queremos controlarla, hacerla más profunda, más lenta o más regular. Pero poco a poco comprendemos que la respiración se sostiene por sí misma. No necesitamos ordenarla, simplemente ser testigos de su ritmo natural.
Este aprendizaje se convierte en una metáfora de la vida. Al dejar de manipular constantemente, descubrimos que hay un orden espontáneo en lo que parecía caos. La meditación también revela la ansiedad escondida detrás del impulso de control. Cuando aparece una emoción incómoda, como el miedo o la tristeza, tendemos a querer expulsarla de inmediato. Pero al observarla sin rechazarla, notamos que cambia por sí sola. Ninguna emoción permanece fija, todas tienen un ciclo de nacimiento, desarrollo y disolución. Comprender esto nos ayuda a confiar en que no necesitamos forzar la mente para liberarnos del malestar. A medida que practicamos, empezamos a llevar esta observación a la vida cotidiana. En una conversación, por ejemplo, en lugar de querer controlar cada respuesta, escuchamos con atención. En el trabajo, en lugar de querer que todo siga un plan exacto, aprendemos a adaptarnos al momento presente. La meditación nos enseña a sustituir la rigidez del control por la flexibilidad de la atención plena. Este entrenamiento mental nos libera poco a poco de la tensión constante de tener que manejarlo todo. Descubrimos que el control absoluto es una carga innecesaria y que la verdadera libertad surge cuando aprendemos a soltar. No se trata de pasividad, sino de actuar desde una mente clara y serena, capaz de responder con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo. Soltar sin apatía, la vía del desapego activo. Uno de los malentendidos más comunes cuando se habla de soltar en el budismo es pensar que significa rendirse, dejar de actuar o vivir sin motivación. Pero no se trata de apatía ni de indiferencia. El desapego activo es un modo de relacionarnos con la vida desde la claridad, sin aferrarnos a controlar lo que no depende de nosotros, pero participando plenamente en cada situación. Soltar no quiere decir no amar, sino amar sin cadenas. No significa no cuidar, sino cuidar sin posesión. No implica no planificar, sino planificar sin esclavizarnos al resultado. En este sentido, el desapego no apaga la vida, la intensifica, porque nos permite vivir cada instante sin la carga de la expectativa constante. Imagina a alguien que riega un jardín. Si lo hace con apego, se obsesionará con que cada planta crezca como él quiere, sufrirá si una hoja se marchita y se frustrará si no florece a tiempo. Si lo hace desde el desapego activo, regaría con cariño, cuidaría con atención, pero aceptaría que cada planta tiene su propio ritmo. En ambos casos actúa, pero solo en el segundo lo hace con paz interior. El problema del apego al control es que nos roba la libertad y distorsiona nuestras relaciones. En una amistad, el apego puede hacernos querer que la otra persona siempre esté disponible o que actúe como nosotros esperamos. En el trabajo, puede llevarnos a la obsesión por el éxito inmediato. En la vida personal, puede traducirse en miedo constante al cambio. Al soltar, abrimos espacio para que la vida fluya y descubrimos que la confianza sustituye a la ansiedad. El desapego activo requiere valentía. Significa aceptar la incertidumbre como parte del camino, confiar en que hemos puesto lo mejor de nosotros y dejar que las condiciones hagan su trabajo. Esta confianza no es ingenua, sino fruto de una visión más amplia. Sabemos que todo cambia, que nada está bajo control absoluto y que, aún así, nuestras acciones tienen valor. Los grandes maestros budistas suelen recordar que soltar no es perder, es ganar claridad. Cuando dejamos de intentar retener lo incontrolable, ganamos ligereza, energía y capacidad para responder de forma creativa a lo que surge. Soltar nos hace más flexibles, más humanos y más conscientes de que la vida no está para ser dominada, sino para ser vivida. Así, el desapego activo no nos convierte en espectadores pasivos, sino en participantes conscientes. Seguimos trabajando, amando, creando, pero ya no desde el miedo a perder, sino desde la confianza en que cada momento es completo en sí mismo. Este cambio de actitud transforma la experiencia, lo que antes era lucha se convierte en danza con la impermanencia. Aplicaciones prácticas, relaciones, trabajo y vida cotidiana. El aprendizaje sobre la ilusión del control no tiene sentido si se queda en la teoría. El verdadero cambio ocurre cuando lo llevamos a nuestra vida diaria, en las relaciones, en el trabajo y en las pequeñas decisiones de cada día. En las relaciones, el apego al control suele manifestarse en la forma de expectativas rígidas. Queremos que la pareja actúe de cierta manera, que los hijos sigan el camino que imaginamos,
que los amigos estén siempre disponibles. Pero las personas cambian, tienen sus propios ritmos y necesidades. Cuando intentamos controlarlas, las convertimos en personajes de una historia que solo existe en nuestra mente. Soltar aquí significa reconocer su libertad, aceptar que no siempre coincidirán con lo que esperamos y abrirnos a relacionarnos con ellas tal y como son, no como quisiéramos que fueran. Ese espacio de libertad no debilita los vínculos, los fortalece, porque elimina la presión y permite que florezca la autenticidad. En el trabajo, el control se suele confundir con eficiencia. Planificamos, organizamos y perseguimos objetivos como si todo dependiera de nuestro esfuerzo. Pero basta un cambio inesperado en la economía, una decisión ajena o un simple error para que los planes se desmoronen. Practicar el desapego activo en el ámbito laboral no significa trabajar menos, sino trabajar con más sabiduría. Hacemos lo mejor posible en cada momento, pero aceptamos que el resultado final depende de muchos factores que no dominamos. Esta actitud reduce la ansiedad, fortalece la creatividad y nos permite adaptarnos mejor a los imprevistos. En la vida cotidiana, el control aparece en detalles pequeños: querer que el tráfico sea fluido, que la comida salga perfecta, que el clima acompañe nuestros planes. Cada vez que algo no sale como queremos, surge la frustración. Si observamos con atención, nos damos cuenta de que no es el hecho en sí lo que nos molesta, sino nuestra expectativa de que debía ser diferente. Aprender a soltar en lo cotidiano es aprender a fluir. Si el autobús se retrasa, aprovechamos para respirar; si llueve, disfrutamos del frescor del agua; si algo se rompe, lo aceptamos como parte natural del desgaste de las cosas. Aplicar estas enseñanzas en la vida real no es sencillo al principio, porque el hábito de controlar está profundamente arraigado. Pero cada vez que elegimos soltar, aunque sea un poco, experimentamos un alivio inmediato. La vida se vuelve más ligera, menos cargada de exigencias, más abierta a lo inesperado. El budismo nos recuerda que el verdadero poder no está en dominar lo externo, sino en transformar la manera en que respondemos a lo que ocurre. Esa transformación es la que convierte cada relación, cada trabajo y cada situación cotidiana en una oportunidad para crecer en serenidad y sabiduría. Más allá de la ilusión, vivir con sabiduría y libertad. Llegados a este punto, ya hemos visto cómo la ilusión del control se sostiene en la ignorancia, cómo el yo se aferra a la permanencia y cómo el budismo nos invita a soltar sin caer en la pasividad. Pero la gran pregunta es, ¿qué hay más allá de esta ilusión? ¿Cómo se vive cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable? Lo primero que aparece es una sensación de ligereza. Al abandonar la lucha constante por mantener las cosas bajo nuestro dominio, nos liberamos de una carga invisible. La mente se vuelve más abierta, más flexible, menos atada a expectativas rígidas. Esto no significa que desaparezcan los problemas, sino que dejamos de añadirles el peso del control frustrado. Lo segundo que surge es la confianza. Cuando comprendemos que la vida es impermanente e interdependiente, aprendemos a confiar en el flujo de las condiciones. No sabemos qué traerá el futuro, pero podemos vivir el presente con atención plena y actuar desde la claridad. Esta confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Entendemos que lo que venga será, en última instancia, transitorio y manejable si lo vivimos con una mente despierta. Más allá de la ilusión del control también encontramos una libertad profunda. Ya no necesitamos forzar a las personas a ser como queremos, ni esperar que todo siga nuestros planes. Descubrimos que podemos amar sin poseer, trabajar sin obsesionarnos, disfrutar sin aferrarnos. Esa libertad no está en lo que ocurre fuera, sino en nuestra relación con ello. La práctica budista apunta a una transformación radical de la mirada. Al ver que no somos un yo fijo que controla el mundo, sino parte de un todo cambiante, dejamos de aislarnos en la lucha del ego. Nos sentimos más conectados con los demás, más compasivos y más responsables de nuestras acciones, no porque pensemos que controlamos todo, sino porque entendemos que formamos parte de una red inmensa de causas y efectos. Vivir con sabiduría y libertad significa dejar de medir la vida en términos de éxito o fracaso según nuestras expectativas. Significa vivir cada instante como lo que es, único, irrepetible y valioso. Significa aceptar la incertidumbre no como un enemigo, sino como el terreno fértil donde florece la creatividad y la verdadera paz.
Más allá de la ilusión del control no hay vacío ni resignación. Hay una vida plena, despierta y abierta a todo lo que surja. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad, en soltar la necesidad de controlar y en aprender a vivir con el corazón en calma en medio del cambio constante. Si este vídeo te ha ayudado a reflexionar sobre la ilusión del control y cómo vivir con más libertad y serenidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Comparte este vídeo con alguien que sienta la presión de tenerlo todo bajo control y ayúdanos a expandir esta enseñanza. Y cuéntanos en los comentarios, ¿en qué aspecto de tu vida te cuesta más soltar el control? Tu experiencia puede inspirar a otros en este camino.